Nos encontramos en una emisión más de La Náusea TV. En esta ocasión vamos a tratar un tema que ha tenido una relevancia importante a nivel nacional y está relacionado con las elecciones que se vivieron el pasado domingo y sobre todo tratar de analizar a profundidad algunos elementos que nos permiten matizar en este contexto cómo se desarrollaron estas elecciones. Y en esta ocasión nos encontramos nosotros dos, junto con Rafa de la Garza, para comentar un poco algunas impresiones, algunas situaciones que nos van a permitir dar una lectura general en el mapa electoral, pero también ver estos elementos que nos permitan entender la situación actual en el país, ¿no? Y sobre todo ver, tratar de contrarrestar algunos mitos que se han estado relacionando con las elecciones. Rafa, te damos la bienvenida a este espacio de la náusea. Gracias, gracias. Bienvenidos, un saludo a nuestro auditorio. Bueno, Rafa, quisiéramos un poco ir matizando, sobre todo hablar de un poco del contexto en cómo surgen estas elecciones del pasado domingo. Y hay que señalar que, sobre todo, en el escenario nacional, pues es una imagen, sobre todo las elecciones que acontecieron, pues también hay que señalar que un contexto muy interesante es establecerle a nuestro auditorio que son también parte de lo que el año pasado sucedió, ¿no? Donde la imagen de Morena no queda bien parada, sobre todo por los malos resultados, ¿no? Y sobre todo el ejemplo claro fue la Ciudad de México, ¿no? Donde fue uno de los bastiones donde la oposición arrasa, ¿no? Y justamente hace un año fue derrotado no solamente en la Ciudad de México, sino también en otros estados, junto con su coalición, donde perdieron también la Cámara de Diputados, incluso sus partidos satélites, entre ellos el Partido Verde, pues no logran ni siquiera la mayoría simple, ¿no? A nivel nacional. Y en este mismo tenor, pues hay que señalar que el domingo precisamente se realizaron 6 elecciones, ¿no? En diferentes estados de la República, principalmente donde el foco de atención era renovar las gobernaturas, ¿no? En entidades donde el panorama político es clave y sobre todo donde son prácticamente bastiones priistas, ¿no? Hay que señalarlo. Y en estos comicios también se juega mucho lo que va a ser la antesala de las elecciones del 2024, sin señalar también a la audiencia que en el próximo año van a suceder también 2 elecciones, entre ellas el Estado de México como para la gobernatura, también uno de los bastiones claves, ¿no? Sobre todo por el número de electorados, ¿no? Y precisamente en este escenario, pues vimos la gobernatura para renovarse en Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, uno de las entidades también muy problemáticas, Quintana Roo, Aguascalientes y Durango, ¿no? Y por lo que vemos como datos generales, pues más o menos de acuerdo a los datos del INEGI y de el electorado que se presentó fue un estimado principalmente de 1.7 millones de electores, ¿no? Que son estos estados y sobre todo vamos a ver que hay una nueva recomposición en el escenario nacional porque ahora Morena va a tener o controla ya próximamente 20 de estos estados, ¿no? Y solamente la oposición va a conservar 12 entidades, ¿no? Y sobre todo, Rafa, quisiéramos, en base a este escenario, conocer alguna de tus impresiones, ¿no? Sí, David, yo creo que el primer elemento a considerar que tú has mencionado es que el contexto está contaminado, por decirlo de alguna manera, por la elección presidencial, ¿no? Que inicia, digamos, el proceso, pues iniciaría ya prácticamente a finales de este año y pues, perdón, del siguiente año. Y bueno, como todos sabemos, el sistema político mexicano, a pesar de las transformaciones recientes, pues sigue dependiendo mucho del control de los presupuestos en los estados y el control hasta cierto punto político en los estados. Entonces, en la medida en que un partido tiene más estados, ¿no? O tiene gobernadores, eh, digamos, de su partido, pues tiene evidentemente más posibilidades de obtener buenos resultados en una elección federal, en este caso presidencial.
Entonces, es importante señalar que eso es lo primero que define el contexto, la elección presidencial. Y el otro elemento es, como también tú mencionabas, pues la reciente derrota en el Congreso con la reforma eléctrica, y que se pensó que de alguna manera, como consecuencia de la elección intermedia en la que Morena no pudo refrendar los logros que había tenido en la elección de 2018. Y esto generó que perdiera de alguna manera la posibilidad de sacar adelante proyectos de cambios constitucionales sin el apoyo de la oposición. Entonces, esa derrota de la ley eléctrica, de alguna manera, de la reforma eléctrica, pues generó dudas con respecto a lo que pudiera pasar en estas elecciones recientes para gobernador, ¿no? Creo que eso por una parte. Por el otro contexto que me gustaría es más bien el contexto interno de Morena propiamente, y de la participación de los posibles candidatos o de los candidatos o precandidatos de Morena que están compitiendo por suceder a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y entonces lo que tuvimos fue un fuerte protagonismo en las campañas de gobernadores como Claudia Sheinbaum y otros que pues se movieron, fueron a eventos y a actos de campaña con los candidatos, en parte como avales de estos candidatos, pero también en parte para conocer las sí, pues los actores políticos locales, hablar con ellos y empezar de alguna manera a mostrar sí, el espolón, digamos, las navajas para lo que viene, que sería la elección interna de Morena para la presidencial. Entonces, esto generó también polémica. Los actores, sobre todo los actores que no, digamos, que no simpatizan con Morena, estuvieron muy críticos, señalando precisamente la participación de secretarios de Estado y de gobernadores, ¿no? Que estuvieron en distintos actos, digamos señaladamente Claudia Sheinbaum, pero también Adán, el secretario de Gobernación, y otros que, ¿no? El propio Ebrard, ¿no? Que estuvieron en actos políticos propiamente, ¿no? Y que ya venían participando cuando se hizo la consulta popular, ¿no? Para la cuestión del refrendo de la presidencia, y que también los gobernadores estuvieron ahí y los secretarios de Estado mucha participación. Entonces, fue un contexto que no, digamos, sanó las heridas o distendió el ambiente, sino por el contrario, tanto porque el camino a la presidencial ya está claramente marcado, como por la participación de estos figuras notables de Morena, ¿sí? Lo que incluso generó aún mayor antagonismo, sobre todo por los partidos opositores. Entonces, es un contexto en el que se confirma esta tendencia a polarizar al electorado y a partir de por un lado Morena y sus aliados, y por el otro todos los que no comulgan o no lograron alianzas con Morena. Creo que ese es un contexto, digamos, tenso, confirma, insisto, la polarización, y que pues de alguna manera ya abre el panorama para lo que viene el próximo año, como mencionabas, que son las elecciones clave, sobre todo del Estado de México, que van a enmarcar propiamente el inicio del año electoral. Entonces yo creo que es interesante tener en cuenta esto. Y a nivel internacional, pues el contexto, digamos, tiene que ver, por supuesto, con el conflicto en Ucrania, eh, pero también con, todo lo que tuvo que ver con lo que está sucediendo ahorita con la cumbre, ¿no? De Américas, de las Américas, la postura de Andrés Manuel López Obrador al respecto. Entonces, digamos que estuvo bastante agitado, ¿no? El contexto en el cual se dieron las elecciones. Y pues en la siguiente parte pues, ya comentaremos algunas de las consecuencias de los resultados, ¿no? electorales. Yo por mi parte lo dejaría aquí, David. Sí, Rafa, y me parece muy acertada tus precisiones, sobre todo en el sentido de que
como lo has dicho, ha sido muy polarizada muchas de estas elecciones y sobre todo la baja incidencia de, también hay que señalarlo, de la participación ciudadana, ¿no? Como lo has mencionado, porque en muchas de estas entidades solamente se alcanzó entre el 38 y el 56%, dependiendo en cada uno de estos estados, ¿no? Donde sin duda también otro de los actores que poco se ha señalado, pero hay que también tenerlo en cuenta, fue la presencia del crimen organizado, ¿no? Como otro actor interesante que siempre ha estado, y no solamente desde estos años, sino ya es un antecedente muy importante, ¿no? Para entender por qué está sucediendo esta baja incidencia de la participación, pero también ver los mecanismos, como lo ha señalado, de accionar de Morena, sobre todo en entidades donde principalmente son bastiones priistas, ¿no? Hay que recordar que muchos de estos candidatos son priistas, y esto es un dato muy interesante que a veces no se dimensiona, digamos, en el espectro político, y sobre todo ver que ya prácticamente Morena está controlando lo que es el Pacífico, la parte central de la República, ya ni se diga el sur-sureste del país, donde prácticamente con el triunfo de Quintana Roo, ya se da otro estado más que se suma, digamos, a esta evasión de Morena, y que nos permite dar también que prácticamente Morena está a dos, tres partes de tener el electorado de nuestro país, y que también nos habla acerca de cómo son estos mecanismos de accionar, pero también las formas de cómo se están reproduciendo ciertas prácticas o viejas prácticas que se habían pensado que habían desaparecido, ¿no? Y que también aquí viene otro mito que se está construyendo y que también hay que desmistificar a la audiencia, lo que va a ser la desaparición del PRI, ¿no? Que también se está ya planteando como parte de este análisis postelectoral de las elecciones, ¿no? Y en este sentido, Rafa, vamos a adentrarnos un poco sobre analizar un poco cuáles son tus primeras impresiones de los resultados, ahora sí, de este domingo. Sí, Anterior claro, domingo. David. A reserva de los resultados ya oficiales, pues en realidad con los que no contamos, de las 6 gubernaturas, Morena gana 4, particularmente 2 que me parece que son claves, que tienen que ver con Tamaulipas e Hidalgo. Hidalgo, que un estado en donde el PRI tenía prácticamente un siglo, ¿no? Digamos, si contamos al PNR como parte de esta historia, y en donde el dominio político de un grupo pues había venido debilitándose, pero habían logrado mantener la gubernatura. El caso tamaulipeco es similar, aunque ya se da la alternancia con la llegada de Cabeza de Vaca, ¿sí? Que logra de alguna manera capitalizar el descontento hacia el PRI en Tamaulipas y gana una elección, gana casi de calle el Congreso, ¿sí? Pero esta alternancia es una alternancia fallida, no logra de alguna manera mantener el relativo dominio del PRI en Tamaulipas y pierde con Américo Villarreal Anaya, que pues, es hijo de un exgobernador priista de la época de Carlos Salinas, que por lo visto mantenía una cierta imagen positiva en el electorado y que le permitió a Morena, ya con un candidato positivo, ganar la elección. Varios comentarios con que se han externado ya en los medios, ¿no? De mujeres, hay estados donde solamente son mujeres las candidatas. La caída del PRD, el último bastión perredista en Quintana Roo, que bueno, barre, ¿no? Prácticamente Morena. Y no hay sorpresa, en mi opinión, con respecto a Aguascalientes. Como sabemos, el Bajío no es morenista. Sí, el Bajío es una de las regiones que, no, recordemos, pues, inicia con el triunfo de Vicente Fox en Guanajuato, luego también en Jalisco, que ahora gobierna Movimiento Ciudadano, bueno, con David Alfaro. En fin, son zonas en donde es difícil que Morena logre ganar en este caso, ¿no? El caso de Durango, también no hay una candidato y un trabajo que permita el triunfo de Morena. Pero creo que el caso tamaulipeco a mí me parece de los más interesantes porque a pesar de la intervención de este actor político que es el narcotráfico
y que estaba claramente aliado con el gobernador Cabeza de Vaca, ¿no? Pues no lo lograron mantener, ¿no? Y me parece que Tamaulipas es un estado importante, ¿sí? En el entramado nacional por su economía, tanto la petrolera al sur como la frontera, ¿sí? Y porque de alguna manera ya en la elección intermedia en el Congreso, el PAN y Cabeza de Vaca habían perdido el Congreso, ¿no? El gran perdedor en todo caso, y como lo mencionas en mi opinión, sigue siendo el PRI, ¿sí? Tanto en Hidalgo como en Tamaulipas. Y yo creo que aquí los resultados pues confirman una tendencia que a mí me parece despega en términos electorales en el 1997, cuando el PRI pierde la mayoría en el Congreso de la Unión y que después se confirma con la llegada de Vicente Fox a la presidencia. Lo que tenemos aquí es la decadencia del PRI, ¿sí? Lo que llama la atención es que no estamos todavía en condiciones de prever cómo va a funcionar o cómo va a estar conformado el sistema de partidos. Sí, recordemos que en el tiempo de los 90 todavía se hablaba de un tripartidismo, PRI, PAN, PRD, pero en este momento estamos frente a un, pues podríamos decir, pluralismo polarizado, siguiendo a Sartori, o francamente un bipartidismo de coaliciones, ¿sí? En donde por un lado tenemos a Morena y las alianzas que logre hacer, y por el otro los partidos tradicionalmente de oposición como el PRI y el PAN, aunque esto cambia a nivel estatal. Ahí la correlación de fuerzas establece combinaciones en donde eventualmente, sí, digamos, amplios sectores del PRI se alían con Morena. Pero yo creo que está más que claro, y yo creo que también está más que claro, que si la oposición no se une, ¿sí? Frente a Morena, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Esto es muy claro también, ¿sí? Sí, un partido de oposición se va por su cuenta y saca un candidato, ¿sí? Aunque el PRI y el PAN se coalicionen, difícilmente logra ganar. Entonces yo creo que la clave aquí, una de las claves para la oposición es que sin coaliciones en donde se puedan incorporar todos los partidos de oposición, no es posible ganarle a Morena. Incluso con esas coaliciones, muchas veces ni así, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante porque los partidos ya se dieron cuenta, sí, de que en realidad la mejor opción es aliarse con Morena. ¿Sí? Es la mejor opción. Los resultados también arrojan que pues muchos, el caso de Tamaulipas otra vez, el caso de Hidalgo también, pues los candidatos ganadores son personajes que vienen de las viejas fuerzas políticas, ¿no? El caso de Américo Villarreal Anaya, pues ese es priista de 30 y tantos años, hijo de un gobernador priista. Pues en realidad esto generó muchos comentarios con respecto a que el gran ganador es el PRI porque sus candidatos ganan en Morena, etcétera, ¿no? A mí me parece un mito, como tú mencionas, una manera de barnizar una derrota estrepitosa que confirma una tendencia que, te digo, tiene ya sus años, sus décadas, ¿no? Entonces, efectivamente, los candidatos son de origen priista, ¿sí? Sin duda. Pero, por ejemplo, en el caso de Veracruz, yo te puedo decir que si bien Cuitláhuac es hijo de un prominente priista de la burocracia sindical veracruzana, en particular del magisterio, cuando tú ves el gobierno de Cuitláhuac, no ves a los cuadros priistas en las secretarías dominando, ¿no? Hay algunos, pero la mayoría son nuevos actores políticos o de partidos chicos o de fuerzas políticas internas de Morena. Entonces, si bien Cuitláhuac en este caso tiene un origen priista, el gobierno no es totalmente, no está compuesto solo por priistas, ¿no? Entonces esto sin duda que modifica esta percepción de que estos candidatos pues lo que van a hacer es hacer regresar al PRI. No es tan sencillo. Yo no creo que en Tamaulipas o en Hidalgo estos candidatos por su extracción no tradicionalmente priista vayan a meter a todos estos cuadros, ¿no? Eso no va a ser así, ¿no? Entonces, por lo tanto, no podemos decir que el PRI regresa, ¿no? No, el PRI confirma. Y termino, ¿va a desaparecer el PRI? No se trata de eso. Digo, yo sé que muchos pensamos que sería mucho más respirable el oxígeno en el mundo partidista sin el PRI.
No, no, el PRI va a querer, pues va a ser un partido pequeño, como lo es ahora, con poca representación en el Congreso Federal y en la mayoría de los congresos locales, pero iba a dejar de ser el fiel de la balanza. ¿Sí? En la época del tripartidismo, el PRI se convierte en partido bisagra entre el PRD y Morena, sobre todo cuando, perdón, entre PAN y Morena. Y el gobierno del PAN un poco tuvo el apoyo priista y eso le daba pues fuerza al PRI. Ahorita ya ni bisagra, ni a eso llega. ¿Sí? No llega a eso, llega básicamente, pueden estorbar, efectivamente, porque Morena ya no tiene la mayoría compuesta en el Congreso Federal, pero no pueden sacar adelante nada, ¿no? Sin mencionar, por otro lado, pues lo que también vimos en sus candidatos, esta vieja clase política con un personaje de muy bajo nivel como Alito Moreno presidiendo el partido. Es decir, se nota la decadencia en sus dirigentes y en sus candidatos. ¿Por qué no logra meter candidatos jóvenes? Pues es parte de la decadencia, de la rigidez del partido. No lo logra, no tiene esos cuadros. Entonces, tiene que poner a los candidatos viejos, pues ¿a quién más? Y esos candidatos no van a ganar, no son atractivos para el electorado. Entonces, se confirma esto. No echemos las campanas al vuelo en el sentido de que el partido va a desaparecer, pero sin duda el PRI ya no es ni será nunca más el partido que fue por 50 años, ¿no? Eso es claro. Yo creo que ese es al final lo que convendría recordar y una de las lecciones de esta elección. Sí, así es, Rafa, y me parece que diste en un punto clave que me gustaría que señalarlo a la audiencia. Sobre todo este mito que se está construyendo sobre el fin del PRI, es muy interesante verlo porque, como bien lo has matizado, siempre el PRI se le relaciona mucho con su historia, pero sus inicios, ¿no? Con el famoso PNR de Calles, ¿no? En el 29 como su origen, ¿no? Pero aquí también hay que matizar el hecho que lo que ahora conocemos con el PRI pues tiene sus inicios, y hay que decirlo aquí al auditorio, con el famoso PNR, ¿no? El Partido de la Revolución Mexicana, que su creador es muy interesante, hay que señalarlo, es Lázaro Cárdenas, ¿no? Y también esto nos abre puertas para entender que si ya es el fin del PRI, también tendríamos que decirle al presidente que también es el fin de esta figura que mucho lo trae a colación ahora, digamos, con esta idea de la cuarta transformación como uno de los personajes claves en la historia el escenario político, ¿no? Y aquí es muy interesante ver, y se nos ha olvidado quién fue quien orquestó lo que ahora es el PRI, ¿no? Que en este caso es la figura de Lázaro Cárdenas y que poco se ha visibilizado en el escenario político, ¿no? Y no solamente eso, sino que Lázaro Cárdenas permite generar también este partido corporativista que ahora se le ha cuestionado mucho por mucho tiempo en los análisis políticos y que también configuró cierto sector, ¿no? Sector no solamente político, sino también obrero, campesino, popular, incluso militar, ¿no? Que Sí, fungía como sí, instrumento, pero ¿no? fíjate que, sí, Adelante, Rafa. sí, David, que no, me agarro tu comentario para un paréntesis, porque precisamente abundando en esta comparación de que en realidad Morena es un PRI del siglo XXI, si nos vamos a la historia, ¿no? Tú mencionas el surgimiento del PNR, hay que recordar que Calles funda el PNR después del asesinato de Obregón para mantener la unidad de las fuerzas revolucionarias, ¿no? Y el PNR se conforma por caciques, por caudillos, por líderes políticos de las regiones, estamos hablando prácticamente de cientos de partidos a nivel local y regional que conforman esta como federación que es el PNR. En realidad, el padre del PRI moderno, pues es el general Cárdenas, precisamente con la cuestión corporativa y los sectores, ¿no? El PNR da paso al Partido de la Revolución Mexicana en el contexto no solamente de que el acuerdo es ahora no solamente con caciques y caudillos, sino sobre todo con burocracias sindicales y campesinas, ¿sí? Y la conformación de este pacto corporativo. Y yo creo que aquí es donde radica la diferencia cuando hablamos de Morena. Efectivamente, Morena también tiene un liderazgo muy fuerte, ¿no? Que es su líder carismático, que es Andrés Manuel, pero no tiene una estructura, ¿sí? Sectorial.
¿sí? Como la tenía y la mantuvo el PRI hasta la fecha, ¿no? Morena no tiene esa estructura, ¿sí? Y en cierto sentido, si bien Morena surge por la convocatoria y el agravio que genera el fraude de 2006, ¿sí? No podemos comparar, ¿no? Con la conformación, ¿sí? Del PRM con el general Cárdenas. ¿Por qué? Pues porque, insisto, la estructura no es sectorial, porque el país ya no corresponde a los años 30 o 40, ¿sí? Y porque además, si bien, insisto, el factor carismático, ¿no? El liderazgo carismático de Manuel es muy importante, tenemos también al interior de Modena muchas organizaciones que surgieron del trabajo de base, de la organización en los distintos sectores de la sociedad, y que no necesariamente pueden ser comparados con la CTM o la CNC de ninguna manera, ¿no? Entonces, digo, solo por apuntar un botón de muestra de lo que implicaría decir, no, pues es que Morena es como el PRI de antes. No, me parece que esa comparación tiene maliciosamente, pasa por alto pues todo el bagaje histórico, ¿no? Entonces la comparación se sostiene, aunque, insisto, hay algunas cuestiones parecidas. Tú mencionabas la cuestión del liderazgo del presidente de la República. Tú dime qué sería sin Morena, sin Andrés Manuel López Obrador. Tú dime si los gobernadores que acaban de ganar en Quintana Roo, en Hidalgo, en Tamaulipas, ¿sí? En Oaxaca, ¿sí? Hubieran ganado si no hubieran tenido el aval del presidente. Vamos, eso es un rasgo que efectivamente corresponde con el viejo sistema. Pero por lo demás, digamos que el entramado, el contexto, los actores, pues no corresponden. Y yo creo que, bueno, yo lo quería mencionar porque atinadamente, pues tú estás haciendo la referencia histórica y ahí es donde se ven las diferencias, ¿no? Para que los perdedores no se pasen películas pensando que haciendo ese comparativo ya se lavan las manos y ganó el PRI, no ganó el PRI, no ganó el PRI, ese es el detalle, ¿no? No, sí. Así es, Rafa, y me parece muy interesante porque si no comprendemos estos matices históricos, pues no entendemos la realidad política por el cual se están moviendo muchas de estas piezas, ¿no? Y como bien lo dices, ¿no? O sea, por un lado está esta presencia del líder, digamos, de Andrés Manuel López Obrador, pero también se muestra un partido político dentro de Morena, como bien lo has dicho, sin estructura, ¿no? Incluso hasta sin disciplina, podría atreverme a decir, ¿no? Dentro de su propia cuestión organizativa, ¿no? Y eso también nos permite dar señales de cómo va a estar la recomposición post Andrés Manuel López Obrador, que aquí también es otro de los matices muy interesantes. ¿Qué va a suceder con este partido, no? Porque es un líder sólido dentro del escenario de Morena, pero hay muchas fracturas dentro del interior del mismo partido, ¿no? Y bueno, Rafa, para un poco ir cerrando este análisis, quisiéramos adentrarnos un poco acerca de cuáles serían algunos apuntes que nos permitirían vislumbrar no solamente el escenario del 2023, que ya está muy próximo, sino también las elecciones presidenciales, porque como bien lo has dicho, ya en el escenario, digamos, político, pues ya muchos se han estado destapando, ¿no? Digamos, ciertos nombres, ya hay cierta predilección para ciertos candidatos que nos permitirían, digamos, matizar ese escenario, ¿no? Entendiendo muy bien que ya lo hemos señalado, pues hay ciertos vencedores con estas elecciones que pasaron el domingo, pero también hay perdedores, ¿no? Y bien lo has apuntalado, dos elementos muy interesantes que necesitamos recuperar es que la oposición, si se mantiene unida, me parece que va a generar cierta resistencia, ¿no? A este partido político de Morena o a los próximos candidatos que van a ser, digamos, para asumir algún cargo público, ¿no? Y por otro lado, aparece también el bajo índice del electorado, ¿no? Que también es otro Sí. tema muy interesante, cómo tratar de generar mecanismos para que la ciudadanía o el electorado pueda sumarse también a formar parte de este actor que cada vez que pasan las elecciones, el índice de participación disminuye, ¿no? Sí, mira, es muy importante, lo mencionábamos al principio, la importancia de estas gubernaturas implica que esas gubernaturas que gana Morena van a ser, digamos, potencialmente muy útiles a la elección presidencial. Porque, bueno, pues vuelvo al caso de Tamaulipas. La medida en que un gobernador es de oposición, ese gobernador tiene el poder suficiente para ensuciar la elección,
De distintas maneras, ¿no? Vimos básicamente la persecución judicial que se hizo en Tamaulipas, incluso en contra del candidato. Sí, metieron a la cárcel a varios servidores públicos, otros se escaparon a nivel municipal, etcétera, que se habían decantado por el candidato de Morena. Eh, eh, Aún así, digamos, Morena logró ganar la elección, pero se ensució muchísimo. Entonces son clave esos gobiernos. El caso oaxaqueño, que es donde más baja participación hubo, ¿no? Igual 40% de acuerdo con los resultados preliminares, pues nos muestra precisamente eso. Cuando tú ensucias una elección, el electorado se retira. ¿Sí? Eso es una cuestión que es recurrente. Se puede demostrar incluso con números, ¿no? A lo mejor habrá excepciones, pero en general, si tú ensucias de elección, el electorado no sale. ¿Sí? Entonces es muy importante contar con esas gubernaturas para poder mantener un cierto ambiente, ¿sí? Saludable y favorable a una elección que no se ensucie o que esté viciada, digamos, y que se judicialice. Yo creo que esto es importante. Insisto, eso por un lado, y creo que lo habíamos mencionado, también lo mencionas, lo reiteramos, sí, la oposición nos muestra que sí, o sea, desde afuera decimos, pues tienen que estar todos unidos, pero no se pueden unir, ese es un problema. Parece que no, ¿por qué? Porque, digamos, parte de su decadencia y su rigidez, pues tiene que ver con que no son lo suficientemente flexibles para establecer una plataforma común. Los intereses están muy marcados. Y yo, en lo particular, no creo que la oposición vaya junta para la presidencial. No hay condiciones. Ya inclusive Movimiento Ciudadano y Dante Delgado adelantó, sí, la posibilidad de decir, no, pues es que yo casi dice, con cadáveres políticos como el PRI y el PAN, no, pues mejor no, ¿verdad? O sea, como diciendo, pues mejor me voy con los morenos. Y yo creo que esto, pues, anula las posibilidades de que en la presidencial gane la oposición, ¿no? Yo creo que de la discusión sería en el Congreso, cómo quedan las fuerzas del Congreso Federal, ¿sí? Porque ahí es donde se puede de alguna manera hacer un trabajo político, sobre todo para mantener a la oposición activa. Y por último, la declaración que hace PRI-PAN con respecto a no vamos a apoyar ningún proyecto de reforma constitucional que venga del gobierno nos muestra claramente lo confundidos y lo angustiados que están, ¿no? Con la derrota, ¿sí? Esto me parece una actitud totalmente irracional, ¿no? En términos de que pues, no tienen fuerza para estorbar, pero nada más. Y esto, de alguna manera, empeora su imagen frente al electorado, ¿sí? Para muchos, esta elección estuvo marcado por el fracaso, supuesto fracaso, de la reforma eléctrica, ¿sí? Que ese se afectó más a los partidos de oposición Morena. Entonces, digo, los veo tan calientes, tan angustiados, tan desesperados, y sí, con un liderazgo pésimo como el de Alito Moreno o Marco Cortés en el PAN, que no están a la altura, y pues que demuestran básicamente la confusión que reina entre ellos y su enorme debilidad. Entonces, bueno, yo creo que estas elecciones confirman la tendencia de Morena en términos de su crecimiento electoral en los estados y pues el fortalecimiento de una candidatura, independientemente de quién la lleve, de Morena a la presidencia. Yo creo que esto también, le guste o no a nuestros usuarios, pues es una realidad. Esta elección lo confirma. Y a los que dicen que cómo que perdieron 12 gobernaturas, hay que decirles que no las perdieron porque nunca las tuvieron. Y tampoco la ganó la oposición, las mantuvieron. Es diferente, ¿sí? En estados importantes, pero que no eliminan ni impiden, ¿no? El crecimiento electoral de Morena. Entonces, habrá que revisar ya los datos con más detalle, ¿sí? Para ver ya los detalles, ¿no? Habrá que esperar las cifras, pero me parece que Morena se fortalece en términos de lo que viene, que es la elección presidencial, David. Yo creo que esto es lo que hay que señalar y pues yo creo que la nota más interesante es hasta dónde
Adán y Claudia y Marcelo van a gozar de las simpatías de estos gobernadores, ¿sí? Para la puja y para eventualmente la encuesta que se va a hacer para ver quién es el que se va a quedar, ¿no? Entonces, si tú tienes un gobernador que está a tu favor, ese gobernador seguramente, ¿sí?, empujará en las encuestas para que tú seas el ganador. Entonces, ese es un juego mucho más sutil, pero que estuvo a la vista de todos durante las pasadas elecciones también. Así es, gracias Rafa. Me parece que aunque bien es cierto, hemos dado algunos matices sobre estas elecciones, no podemos asegurar qué es lo que va a suceder en el 24, pero sí es posible, como bien lo ha señalado, enunciar algunas reglas que se llevaron a cabo y que se van a seguir llevando, ¿no? Sobre todo para observar estos hechos políticos que son claves y en este mismo tenor, como bien lo ha señalado, quién va a ganar la presidencia, que es, digamos, el punto clave, ¿no? Y sobre todo ver que si este oficialismo por parte de Morena se mantiene unido, pues va a ser el gran ganador, ¿no? De las elecciones, pero también, como bien lo hemos remarcado, ver también cómo va a jugar la oposición, cuáles van a ser sus mecanismos, cuáles van a ser esas formas que van a tratar de buscar para tratar de romper con ese dominio hasta cierto punto de Morena y ver hasta qué punto también los mismos integrantes de estos actores de mismo Morena se mantienen unidos para hacer fuerza ante esta oposición, que también hay que señalar, Morena dentro del mismo partido está muy dividido por la aparición o el destape de muchos de estos personajes que bien lo ha señalado, ¿no? Y bueno, Rafa, me parece que hemos dado un espectro amplio sobre el panorama de las elecciones y pues le reiteramos a nuestra audiencia que pues le den un like a este video y que nos sigan en nuestros diversos canales para que puedan seguir viendo nuestro contenido. Y nos vemos en otra emisión más de La Náusea TV. Claro que sí, David, gracias por tu compañía. Saludos al auditorio.